En esta gráfica ven ustedes aquí que hasta el momento hemos incluido 49 pacientes y bueno, todavía estamos en vías de actualizar la base de datos y tener un seguimiento más completo, pero aquí lo que quiero mostrarles es que la presión media con la cual se incluyeron a los pacientes previo al tratamiento es de 21 milímetros de mercurio, con una presión mínima de 15 y una máxima de 36, y que prácticamente a un año de seguimiento los pacientes les bajó la presión de 21 a 16, la presión media, y la presión máxima de 36 a 20 y la mínima de 15 a 10. Otra cosa que les iba a mencionar de esta gráfica es que, ya me acordé, al día siguiente, claro que es muy importante, si ustedes se fijan, al día siguiente a los pacientes ya les bajó la presión, a diferencia de otros tipos de tratamiento. En esta otra gráfica vemos la presión promedio de los pacientes y vemos cómo estar en una presión cercana a los 22 milímetros de mercurio. A un año tenemos una presión que está en prácticamente los 15 milímetros de mercurio. Y en esta otra gráfica vemos la reducción porcentual de la presión intraocular. En esta línea de aquí del centro es 0, o sea, sin ningún cambio. Todo lo que está por arriba es a los pacientes que le bajó la presión. Esta línea de acá corresponde al 20%, y bueno, sí, tuvimos algunos pacientes los cuales están, pues no, nada más no se les controló la presión, sino que les subió un poco la presión. En esta gráfica de sobrevida vemos que con una presión de corte de 18 milímetros de mercurio a casi 480 días de seguimiento, el éxito de los pacientes sin tratamiento es del 51%. Y a los pacientes que se les tuvo que agregar tratamiento porque no se controló adecuadamente la presión únicamente con la aplicación de la trabeculoplastía, el éxito de tratamiento a casi 480 días de seguimiento es del 86% con tratamiento, o sea, un éxito calificado, con el punto de corte de la presión intraocular de 18 milímetros de mercurio. En esta otra gráfica vemos esta línea de aquí, quiere decir 0, que la presión no cambió. Todo lo que esté por debajo de esta línea quiere decir que al paciente le bajó la presión, y vemos aquí las líneas de reducción del 20 y del 30% de la presión intraocular, y hubo algunos pacientes que inclusive les bajó mucho más que el 30%. Pero también vemos que en algunos casos la presión no nada más no bajó, no cambió, sino que subió un poco. Respecto a este tipo de tratamiento, concluimos que en nuestro grupo de pacientes tratados, esta alternativa es segura y no presentó ninguna complicación. Puede ser útil en algunos casos, como ya mencioné, que su efecto es inmediato, que no requiere de tratamientos de medicamentos hipotensores ni de antiinflamatorios posterior a la aplicación del láser, pero que tampoco va a ser efectiva para todos los pacientes. En quienes pudiera ser de utilidad, en aquellos pacientes que por alguna causa no puedan someterse a una cirugía filtrante para glaucoma, en los pacientes que presenten únicamente hipertensión ocular y que no estemos contentos con las cifras de presión, pero que todavía no tengan daño anatómico al nervio óptico o funcional en los campos visuales, pacientes que pudieran tener daño incipiente y que a lo mejor no estemos todavía del todo seguros que ya queremos hacer una cirugía filtrante, o pacientes que ya estén bajo tratamiento y que deseemos en ese paciente una disminución adicional de la presión intraocular. Este estudio ya fue publicado y quiero mencionar que el doctor Adolfo Morales participó con nosotros en la realización de este estudio. Aquí es un detallito para los caballeros que no se duerman. Bueno, ahora vamos a hablar sobre esclerectomía profunda no penetrante con láser de CO2. La idea de hacer este tratamiento viene de que un grupo de médicos y de científicos israelitas decidieron utilizar este tipo de láser para disminuir la curva de aprendizaje que significa hacer una esclerectomía profunda no penetrante. Y esta idea viene de aplicar una alta energía de láser de CO2 en un periodo corto de tiempo, lo cual esto va a provocar evaporación del tejido sin causar daño térmico al tejido adyacente. Esto con la base científica de que el líquido
inactiva el efecto del láser de CO2. El láser de CO2 únicamente trabaja sobre superficies secas. Y quiero ejemplificar esta propiedad física con este video en el cual vemos aquí sobre una batelenguas se está aplicando el láser sobre una gota de agua y vemos cómo el lugar donde no había agua se quemó la batelenguas y ahora que ya se secó el agua ya se quemó todo el batelenguas. Esta aplicación del láser de CO2 se realiza mediante un equipo que ven ustedes aquí que se llama micromanipulador, que va a ser la mira para el láser y con el cual vamos también a enfocar el láser. Este micromanipulador se va a acoplar al microscopio quirúrgico, como ven ustedes aquí, y en esta terminación que tiene aquí se va a acoplar el láser de CO2, el que se utiliza para la cirugía principalmente de oculoplástica, que seguramente todos ustedes conocen. Y aquí vemos unas fotografías en las cuales se aprecia un esquema básico de cómo se realiza la técnica de esta esclerectomía profunda no penetrante. Aquí vemos cómo se realiza el colgajo escleral y aquí en este recuadro rojo la zona de interés en la cual se empiezan a realizar los disparos con láser de CO2 y aquí empieza a aparecer lo que es el conducto de Schlemm y aquí ya se ve con una mejor forma el conducto de Schlemm. Y esto a la alternativa de la cirugía manual, que como todos ustedes saben tiene una curva de aprendizaje bastante pronunciada, que es una cirugía no muy fácil de realizar, como pueden ver aquí en este video, por una cirugía realizada del doctor Juan Sampaolesi de Argentina. Aquí vemos cómo al hacer su segundo colgajo escleral, ya con el microscopio a grandes aumentos, está localizando el sitio donde se encuentra el conducto de Schlemm y con una pinza fina está quitando la pared interna del conducto de Schlemm, dejándose únicamente entre el espacio externo y la cámara anterior del ojo al trabéculo. Y vemos cómo empieza a filtrar el líquido de la cámara anterior hacia afuera del ojo. Aquí ahora voy a mostrarles el video de la técnica de esclerectomía profunda con láser de CO2 y esta cirugía comienza, como se haría cualquier trabeculectomía o cualquier cirugía filtrante, se hace el colgajo escleral y por la naturaleza de este procedimiento se requiere de utilizar antimetabolitos, en este caso mitomicina C, y aquí ya ven ustedes el láser cómo tiene un patrón en arco para poder disparar sobre el conducto de Schlemm, y la manera en que esto se va realizando es que se van haciendo disparos y donde hay líquido, ahí el láser, si ustedes se fijan, prácticamente no tiene efecto, sino únicamente sobre el lugar donde no hay líquido. Y como ustedes pueden ver aquí, ya tenemos expuesto el conducto de Schlemm. De cualquier manera se busca que quede todo el conducto expuesto. Aquí se va a aplicar un poco más de láser sobre esta zona, ¿sí?, para dejar bien expuesto el conducto de Schlemm. Y aquí vemos cómo vamos haciendo los disparos en las zonas que ya tenemos un tratamiento ya adecuadamente aplicado.